Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar en este tutorial lo que son las proposiciones subordinadas incluidas sustantivas. Ya en los tutoriales anteriores vimos las primeras proposiciones que son las adjetivas. Ahora es el turno de las sustantivas y vamos a ir desarrollándolo y analizándolo por medio de oraciones para que su comprensión sea mayúscula. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las proposiciones subordinadas sustantivas? ¿Sí? Si se detienen a pensar un poquito nada más, podrán deducir qué son las proposiciones subordinadas incluidas sustantivas. En primer lugar, ustedes ya saben que la proposición es una estructura sintáctica que tiene sentido, pero que carece de autonomía porque se encuentra en dependencia de la estructura mayor que es la oración. Ahora, ¿qué creen que significa incluida? En efecto, significa que está dentro de, en este caso, dentro de la oración que, como dijimos, es la estructura mayor. Entonces, una proposición incluida es una estructura sintáctica con sentido pero sin autonomía y que se encuentra dentro de la oración. Y finalmente, es sustantiva porque desempeña la función de un sustantivo. Entonces, resumiendo, podemos decir que una proposición incluida sustantiva es una estructura con sentido que se halla dentro de una oración en relación de dependencia y que reemplaza a un sustantivo. Bueno, miren estos ejemplos, ¿sí? Para poder entender mejor. Tenemos esta oración que dice: los alumnos escuchan atentamente a la maestra. Es una oración simple, sencilla, común, para lo cual la vamos a analizar para poder entenderla mejor. ¿Sí? Acá tenemos el verbo. ¿Quiénes escuchan atentamente a la maestra? Los alumnos. Acá tenemos lo que es el sujeto y todo lo demás es el predicado verbal simple. ¿Sí? El sujeto está compuesto por un modificador directo y por un sustantivo que cumple la función sintáctica de núcleo del sujeto. ¿Sí? Atentamente viene a ser un circunstancial de modo, mientras que a, nexo subordinante, la, modificador directo, maestra, núcleo. ¿Sí? ¿Qué es lo que escuchan los alumnos atentamente? A la maestra. Los alumnos la escuchan. Entonces es objeto directo. Muy bien. Esta es una oración, ¿sí? Totalmente sencilla, una oración simple, común, que se entiende perfectamente. Ahora, miren cómo se transforma la oración, ¿sí? De esta oración que es bimembre y es simple el sujeto, ¿sí? El sujeto es los alumnos, ¿sí? Y su núcleo, el sustantivo alumnos. Pero observen la transformación que va a sufrir la oración. Quienes están en el aula escuchan atentamente a la maestra, ¿sí? Miren la diferencia que hay, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cambió el sujeto, los alumnos, ¿sí? Por una estructura bimembre que viene a ser quienes están en el aula. Seguramente habrán advertido que esta estructura se desempeña como el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se desempeña como sujeto de la oración, ¿sí? ¿En lugar de cuál? En lugar de la estructura los alumnos, ¿sí? Tal vez se pregunten cómo puede ser que dentro de un sujeto, ¿sí?, haya un verbo, que es el verbo están, ¿sí? Esto es posible porque, como dijimos, se trata de una proposición que internamente se divide también en sujeto y predicado. Pero esto será mejor si observamos mediante el análisis que hacemos de la oración. Veamos. Acá tenemos el verbo, núcleo verbal, ¿sí? Y acá tenemos el otro verbo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es demarcar los verbos, ¿sí? Delinear los verbos para poder entender. Lo segundo que debo hacer, ¿sí?, es
circular el encabezador, ¿sí? En este caso es el encabezador, que son las marcas de inclusión que te van a decir dónde empieza la proposición subordinada. En este caso es quiénes. Eso me va a decir de que acá inicia la proposición subordinada, ¿sí? Y acá finaliza. Recuerden que para saber dónde finaliza la proposición subordinada, tengo que leerla, pronunciar la oración de manera correcta para saber dónde se produce ese pequeño y minúsculo silencio que hace que te delimite la estructura. Quienes están en el aula escuchan atentamente a la maestra. Vamos de nuevo. Quienes están en el aula ven como ahí hacemos un pequeño silencio sin necesidad de que haya una coma ni nada por el estilo. Hacemos un pequeño silencio. Bueno, eso implica de que hasta ahí llega la estructura, ¿sí? Escuchan atentamente a la maestra. ¿Quiénes escuchan atentamente a la maestra? Quienes están en el aula, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta ustedes, como dijimos anteriormente, de que la estructura de los alumnos se ha cambiado por la estructura quienes están en el aula. Es decir, que este sujeto cambió por este otro. Sujeto expreso simple, predicado verbal simple, ¿sí? Entonces, lo del predicado, sigue siendo igual, ¿sí?, que en la oración simple. A, nexo subordinante, la, modificador directo, maestra, el núcleo. A la maestra, objeto directo. Se dan cuenta que el predicado es igual, no varía en absolutamente nada, ¿sí? No así el sujeto, porque acá acabamos de cambiar la estructura de los alumnos por una proposición subordinada, incluida, sustantiva, en donde su función es la de ser sujeto de la oración. Ahora, es importante tomar en cuenta de que también se la puede bajar, se la debe bajar a un segundo nivel de análisis a la proposición para poder entender la función que cumple internamente, porque la proposición sustantiva, subordinada, incluida sustantiva, también se divide su estructura en sujeto y predicado. En este caso, ¿sí?, es así. Acá tenemos ya, hemos bajado la proposición subordinada, acá tenemos el núcleo verbal, ¿sí? ¿Sí? Que la función del sujeto la cumple, ¿sí?, la marca de inclusión. Es decir, que quienes va a cumplir la función de núcleo del sujeto, mientras que están en el aula pasa a ser el predicado. En nexo subordinante, el modificador directo, aula núcleo. En el aula, complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Y así quedaría la oración, para que se pueda entender. Este análisis sintáctico no les recomiendo de que se lo haga internamente aquí dentro de la oración o dentro de la proposición, porque el análisis se va a mezclar, ¿no?, de alguna manera, y se va a generar inentendible. Por eso es mejor bajarlo un segundo nivel de análisis a la proposición y ahí sí recién analizarlo internamente para saber, ¿sí?, cómo se separa en sujeto y predicado, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con esta parte de las proposiciones subordinadas, incluidas sustantivas. Seguramente van a seguir subiendo tutoriales para que se sigan desarrollando cómo se van analizando cada una de las proposiciones subordinadas, porque dentro de las sustantivas tenemos muchísimas funciones, porque como funciona como un sustantivo, al sustantivo nosotros lo encontramos en casi la gran mayoría de las estructuras que están dentro de una oración. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Por favor, no se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les va a interesar. Muchísimas gracias. Hasta luego.